Bueno, Roberto, no sé si estás de acuerdo, podemos ir comenzando. Bueno, En como primer que lugar, le quiero agradecer a Roberto que ha tenido muy buena predisposición con nosotros. Eh, Voy a repetir lo que teníamos charlando. Es increíble cómo este tiempo de pandemia nos ha conectado con un montón de personas a través de estos medios y capaz que en otros meses anteriores era muy difícil realizar un tipo de jornada o de charlas con personas con un nivel académico muy alto y bueno, les agradezco a todos los que están aquí presentes y por una cuestión de orden y para evitar cualquier tipo de inconveniente, yo voy a silenciar a todos y bueno, una vez que termine de exponer, con la opción que tiene el Zoom de levantar la mano o a través del chat, dejar alguna pregunta para que Roberto pueda responder. Sin más, ya me, me callo nomás y lo escuchamos al que sabe, digamos. Muchas gracias, Roberto. no, gracias, Nicolás. Esto es UCA, Así es. egresado de la UCA. Perdón, el Centro de Estudiantes de la UCA. El centro estudiante, Yo sí. soy egresado de la UCA, así que bueno, un gusto estar charlando, obviamente de la capital, pero no de la provincia, de Santa Fe. Sí, de Paraná, ¿no? Sí, Perdón, Paraná. Bueno, eh, a ver, el tema que pusimos era el tema económico institucional. así es. Si mal no recuerdo. ¿Y por qué el problema económico institucional? Porque en general los economistas nos las pasamos de datos de economía y hay muchos trabajos y hay toda una corriente de pensamiento que relaciona el problema económico con el problema institucional. Dicho en otras palabras, la economía no es un compartimento estanco del resto de las ciencias o de las, digamos, materias que hay en el mundo académico, como puede ser, por ejemplo, el caso de el derecho. Hayek, que fue premio Nobel de Economía, escribió un libro que se llama The Constitution of Liberty y después escribió muchos libros, ¿no? Otro que se llama, por ejemplo, Derecho, Legislación y Libertad, y es una mezcla de conceptos económicos y conceptos institucionales. Bueno, el mismo Hayek escribió Camino de Servidumbre, el mismo Mises escribe La acción humana, que es una mezcla de filosofía, política, economía, instituciones. Mancur Olson, que no es tan conocido, escribió 3 libros muy buenos. Uno se llama La lógica de la acción colectiva, que fue un libro que se usó mucho en las universidades en su momento. Después escribió otro que se llama Auge y decadencia de las naciones, que muestra por qué unas naciones crecen y otras no. Y él se empieza a preguntar, bueno, ¿cuál es el marco institucional en el cual unas crecen y otras no? Y el último que publicó, que en realidad lo publicó la mujer de él, porque él tenía el borrador terminado, pero muere antes, es la mujer que era economista también, le corrige los borradores y lo publica, y se llama Poder y Prosperidad. Un listo, muy chico, muy bueno. En fin, estoy dando solo a ustedes, está Buchanan y hay tantos otros que han escrito sobre el tema economía e instituciones. De manera que, hecha esta aclaración, ¿por qué, digamos, los economistas tenemos que hablar de las cosas? Pues yo le voy a dar gráficos que van a ser de entrada económicos. Me tenés que habilitar para que pueda compartir unos PowerPoint. A ver, Le voy a ¿cómo? ahí voy a ver cómo. ¿Podés? Creo que. No sé por qué no podría saber, ya te voy a hacer. O poneme como anfitrión, a ver, ¿podés ponerme como Sí, sí, anfitrión? ahí te voy a hacer eso. Ahí está. Ahí está, ahora sí puedo. Y ahora tengo que encontrar, acá está. Eh, Se ve bien, ¿no?
Fíjate que vamos a agrandarlo. Se ve bien, sí. Se ve el gráfico. Esto lo que muestra es la evolución. No tengo coronavirus, no se asusten, no se lo voy a transmitir. Esto lo que muestra es la evolución del gasto público consolidado respecto al Producto Bruto. Desde 1880 tengo hasta 18. ¿Qué es el gasto público consolidado? Es el gasto público que hace la nación, las provincias y los municipios. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, en la década del 80 y el 90, el gasto público consolidado estaba en unos 30 puntos del producto y ahora está en 47 puntos aproximadamente. ¿No? Son 17 puntos más del producto, que son como, si hubiese que bajar este nivel, para llevarlo a los 30 puntos del producto, hay que bajar el gasto en unos 70.000 millones de dólares, o 60.000 millones, depende del tipo de cambio que uno tome. De manera que ahí tenemos un primer dato que es, mirá cómo sube el gasto. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿y por qué llegamos ahí? Porque el tema es mostrar, uno muestra el dato económico y ahí se termina la historia, y no es así. Lo que uno tiene que explicar es por qué después se llega a ese gasto, y ahí es cuando entra en el problema institucional. Ahora, hago una aclaración. En la década del 80 y del 90, cuando el gasto público consolidado era 30 puntos del Producto Bruto, en esa época ya el gasto público ese no era financiable. Fíjense que en la década del 90, con 30 puntos de gasto consolidado del Producto Bruto, tuvimos el Plan Bonex, tuvimos Ford, tuvimos megainflación, inflación, megainflación, hiperinflación, confiscación, bueno, el Bonex, el ahorro forzoso, tuvimos todo tipo de barbaridades económicas e institucionales. ¿Sí? Así que si este gasto era financiado, menos puede llegar a imaginar. Ahora bien, pero yo voy a saltar el gráfico porque tengo varias cosas para mostrar. Este es el déficit fiscal consolidado como porcentaje de Producto Bruto. O sea, de nuevo, el déficit fiscal consolidado es el déficit fiscal que tiene la nación, las provincias y los municipios. Ustedes se fijan acá, hay equilibrio, desequilibrio, esto es superávit y todo esto es déficit. Este superávit, como vamos a ver acá enseguida, ese porque bueno, en esta época, este es el periodo del kirchnerismo, que lo que se hizo ahí fue, tuvieron superávit porque Rodríguez Sá declaró el default, ustedes no pagaban los intereses de la deuda. Devaluaron. Entonces, $1, $1 pasó a ser 1. Pusieron retenciones. Licuaron el gasto público porque ajustaron las jubilaciones y los salarios de los empleados públicos por debajo de la inflación y además subir el precio de la soja. Todo eso les permitió tener un déficit, un superávit fiscal que, espérate que lo encuentre ahora, porque al apurarme, espérate que lo tengo en algún lado. Cuando uno ve el resultado fiscal considerado de la acá, ¿qué se encuentra? Con que en el 2003 fueron, 2003, ¿no? Porque espérate que me tapa a mí la pantalla. Sí, 2004. 2004 llegaron a un superávit de 3.5 del producto consolidado y en el 2015 entregaron un déficit fiscal de 7.24 del producto. Son casi 11 puntos de diferencia de recorrido inverso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hecha la aclaración de este punto, lo cierto es que Argentina, si ustedes se fijan, desde 1960 para acá, siempre tuvo déficit fiscal. Casi siempre. Y déficits fiscales importantes, por ejemplo, en el 75, que es cuando se produce el Rodrigazo, teníamos este déficit fiscal.
en el 82 con la ecuación de pasivos y la guerra de Malvinas, el del 89 está por acá, que eran 8 puntos de producto. Bueno, tuvimos distintos niveles de déficit fiscal y eso llevó a buscar mecanismos de financiar el gasto. Y ahí viene, si lo encuentro, acá está. Las formas de financiar el gasto público. Hay 5 formas básicamente de financiar el gasto público. Una es con impuestos, ¿sí? Argentina es uno de los países más caros en materia impositiva. Si ustedes se fijan, la presión tributaria en la Argentina, la presión considerada cuando pagamos todos los impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, de 22 puntos del producto en el año 99 a 42 puntos en el año 2018. Se duplicó prácticamente. ¿Sí? Argentina es uno de los países más caros en términos de impuesto a las empresas. Entonces, este es un trabajo que ahí pongo del Banco Mundial, que presenta, que creo que es de KPMG o de la otra, no me acuerdo. Ahora se me fue la cabeza la empresa que lo hizo. Mira cuáles los impuestos que se cobran en el mundo a las empresas. ¿Sí? ¿Cuánto es el impuesto a las ganancias? La más cara de todas, la que más impuesto a las ganancias cobra, es la isla de Comoros, que cobra casi $220 por cada 100 que gana una empresa. Comoros está acá. Esto es África, esto es Comoros. ¿Sí? Yo, la verdad, cuando vi Comoros dije, ¿dónde queda? Así que lo googleé. Qué bárbaro. Y después viene Argentina, donde te cobran $106 por cada 100 ganados. ¿Por qué? Porque no puedes ajustar los balances por inflación, en una serie de... Entonces, Argentina pasó a ser uno de los países más caros en materia impositiva en el mundo. Bueno, están ahí los datos. Vamos a seguir. ¿Cómo se llama? No quiero profundizar demasiado. Lo único que les digo es, en materia impositiva, Argentina no solo es uno de los países más caros, sino que es muy complejo. Además, cada impuesto que aparece en forma transitoria se transforma en impuesto permanente. Definitivamente. Esto es clarísimo. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias empieza como el impuesto a las rentas en el año 1932, si mal no recuerdo. Es un impuesto de emergencia y ya llevamos como 87 años o no sé cuántos de emergencia. El IVA, cuando empieza el IVA en el año 73 o 74, no me acuerdo exactamente ahora, era 12% la tasa, y se había quitado lo que era el impuesto a las ventas en las provincias, porque la nación iba a coparticipar el impuesto a las ventas, el IVA a las provincias, por lo tanto se eliminaba ese impuesto. Lo cierto es que se dejó el IVA, se sacó impuesto a las ventas, pero se metió el ingreso bruto, que es lo mismo, ¿sí? O sea, le cambiaron el nombre. El IVA pasó del 12 al 15, creo, primero, después al 19, después al 22, lo llevó Cavallo en forma transitoria en el año 2000, en 1995, con el tequila, y ahí quedó. El impuesto al cheque es un impuesto que se puso de forma transitoria en el año 2001, Cavallo, y ahí lo tenemos en forma transitoria hace casi 20 años. Y así podría seguir con los ejemplos. De manera que el tema de los impuestos es que Argentina en realidad es un disparate impositivo, tiene más de 165 impuestos, 265 impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales. De manera que cada impuesto es una agresión o un avance sobre los derechos de propiedad. Justamente en términos institucionales les recuerdo, 1215, firma de la Carta Magna, los varones de Inglaterra lo agarran al rey Juan sin tierra fuera de Londres y dicen, vení para acá,
y le hacen firmar la Carta Magna donde no se podía cobrar cualquier impuesto y además no podía meter en cara a quien quería. Sería el principio un principio de constitucionalismo moderno, el limitar el poder del monarca, que hoy las constituciones deberían ser limitar el poder de los gobernantes, cosa que en la Argentina no existe. Bueno, esa es una forma de financiar impuestos. La otra forma es crédito interno. Ahora, crédito interno tiene que haber ahorro. Para que haya crédito interno, alguien tiene que dejar de consumir, eso que deja de consumir es ahorro, y ese ahorro lo vuelca al sistema financiero y lo deposita. Y entonces el banco, con la plata que recibe, le presta a uno para que compre un producto, al otro para que invierta, financie hipotecas, etc. ¿Sí? Si uno mira, estos son datos del Banco Mundial, tengo que actualizarlos, pero igual no cambia demasiado, debe ser peores. Ahora los tengo creo que hasta el año 2018. Una forma de ver cuánto ahorro interno hay en un país para financiar el consumo y la actividad económica o el gasto público es relacionar el total de depósitos en el sistema financiero contra el Producto Bruto. ¿Sí? Por ejemplo, en Australia el total de depósitos del sector privado en el sistema financiero es equivalente al 103% del Producto Bruto. En España el 96%, en Irlanda el 90%, Alemania el 80%, bueno, Brasil 56%, Chile 52%, nosotros 14%. Fíjense ustedes que esto es el dato del Banco Mundial, ¿no? Estamos por debajo de Uganda, Camerún y Burundi. ¿Es que Argentina no ahorra? Sí, ahorra, el argentino ahorra. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no ahorra acá? Bueno, primero que nadie va a ser tan loco de ahorrar. Cuando el ministro Guzmán hace poco dijo que el argentino tiene que ahorrar en pesos, no puedo creer que alguien que da clases en Colombia no entienda lo que es moneda y venga a decir a la Argentina que hay que ahorrar en pesos, porque el peso no es reserva de valor. De manera que, ¿dónde ahorra el argentino? El argentino ahorra en el exterior. El argentino se lleva la plata, tiene ahorro, entonces deposita en un banco americano, deposita en un banco suizo, deposita en un banco en Luxemburgo, deposita no en Venezuela o en Cuba, deposita en los países que le dan cierta garantía de estabilidad jurídica sobre sus derechos de propiedad. Saben que ahí no lo van a perseguir impositivamente y saben que ahí no lo van a confiscar sobre eso. Ahora, ¿qué hace el banco americano con la plata que deposita el argentino que lleva sus capitales a esos países a Estados Unidos para defenderse de una confiscación? Recordemos que en la Argentina tuvimos en 1989 el Plan Borex. En realidad, el primero en confiscar ahorro fue Ilia, el gobierno de Ilia, cuando confiscó depósitos en dólares que había en los bancos. Estoy hablando de la década del 60. Bueno, después vino el Rodrigazo, que fue un cambio de patrimonio fenomenal. Pero después tuvimos el Plan Borex. ¿Qué fue el Plan Borex? Confiscar depósitos. ¿Sí? Se le dijo a la gente, esta plata que vos tenés en el banco, me la quedo yo, Estado, tomaste bono 1989, y cuando venderlo en el mercado, y cuando quieras cobrar lo que yo, esperar a cobrarlo, pero yo me quedo con tu plata. Después también tuvimos lo que se llamó el ahorro forzoso, pero en el sistema financiero después tuvimos lo que fue el corralito, lo que fue el corralón, la especificación asimétrica, la confiscación de ahorros que teníamos en las AFP. ¿Qué es todo eso? ¿Es un problema económico? Sí, es un problema económico, pero es el emergente de la ausencia de derechos de propiedad, de una justicia que dice, no, Estado, usted no se puede quedar con la plata del señor que es un derecho de propiedad. ¿Sí? Entonces, la ausencia de instituciones hace que los derechos de propiedad no estén bien afianzados en Argentina. Nadie sabe cuándo el Estado puede venir a confiscarte, porque sabe que siempre tiene déficit fiscal. Entonces, ¿qué hace? Se lleva la plata al exterior. Y entonces nos quedamos con este nivel de ahorro interno. Que con este nivel de ahorro interno, tengo que volver acá, el Estado
casi no puede recurrir al crédito interno, porque no hay ahorro interno para utilizar para financiar el déficit fiscal. O sea, hoy el Estado tiene colocados LELIQ y PASES en el banco. O sea, el Banco Central le pide prestado a los bancos plata de los depósitos que hace la gente por 2.100.000 pesos. El total de pesos en circulación en la economía son 2 billones. Así que fíjense ustedes que el Banco Central se queda con un montón de plata. Casi no deja margen para que haya crédito para el sector privado. Entonces, prácticamente, bueno, la gente deposita poco en los bancos, lo que deposita es básicamente dinero transaccional, deposito lo que voy a necesitar para pagar el sueldo, el alquiler, los gastos, etcétera, pero no ahorro en la Argentina. Entonces, el crédito interno no existe para financiar el gasto público. El crédito externo ya nos cansamos de hacer default uno atrás de otro, así que bueno, no hace falta aclarar demasiado. Emisión monetaria. Argentina destruyó 5 signos monetarios: el peso moneda nacional, el peso ley 1888, el peso argentino, el austral, y este que está agonizando. Un peso actual es igual a 10 billones de pesos moneda nacional, un 1 más 3 ceros atrás. Desde que fue creado el Banco Central en 1935, la inflación promedio anual fue del 53,3%. El acumulado de inflación anual, de inflación, desde 1935 hasta el 2018, tengo que hacer el agregado del 2019, es de este número que ven acá. O sea, dicho en otras palabras, o más sencillo, 256.710 billones por ciento de inflación. ¿Alguien entiende qué significa eso? No. ¿Qué sé yo? No sé, es un número. Es un número que solo me indica una cosa. Argentina rompió otra institución, que era la moneda. O sea, Argentina ya no tiene moneda. Que aclaremos. ¿Qué es moneda? Moneda tiene que cumplir 2 requisitos. Moneda es cualquier mercadería que sea aceptada ampliamente como medio de intercambio y como reserva de valor. Como medio de intercambio aceptamos salvo en algunos casos. Yo no he visto que se haya hecho una compra de una propiedad en pesos. Normalmente no se hace eso. Los tipos que venden la propiedad dicen quiero los dólares sobre la mesa. Por más que en el contrato de compraventa, en la escritura figura en pesos, son dólares. Pero no importa. Digamos que tiene alguna aceptación como medio de intercambio. Ahora, nadie lo utiliza como reserva de valor. Por eso cuando me preguntan, ¿hay que emitir una cuasimoneda? Yo digo, mira, el peso ya es una cuasimoneda, pues no es moneda propiamente dicha, porque no es reserva de valor. O sea, nadie ahorra. Si yo le digo a ustedes, che, ¿están dispuestos a meter en una caja de seguridad 10 millones de pesos durante 2 años? Ni loco. Lo que van a poner son dólares, van a poner euros, pero no van a poner pesos. Ahora, ahí viene el punto. ¿Por qué no tenemos moneda? Porque desde que en 1972 Richard Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar, todos los sistemas monetarios del mundo funcionan en base a la confianza. Dicho de otras palabras, si cualquiera de ustedes, estoy seguro que le digo, ¿quieren ahorrar en pesos o en dólares? Me van a decir en dólares. Ahorrar en dólares, ¿no? Ahora, ninguno de ustedes entró en el sitio de la Reserva Federal para ver qué hay respaldando cada dólar que hay en circulación. ¿Por qué compran dólares o guardan dólares? Porque creen que las instituciones jurídicas, políticas y económicas de Estados Unidos van a funcionar mejor que las argentinas. O sea, el respaldo de las monedas, cuando Nixon declara la inconvertibilidad del dólar al oro, todas las monedas pasan a ser respaldadas por papeles. O, si ustedes quieren, por instituciones, que son las jurídicas, las políticas y las económicas. Entonces se dice, mira, Trump está medio loco, pero las instituciones allá funcionan y le van a poner un freno a la locura del tipo. En la Argentina nadie le pone freno a nada. La justicia no le pone freno a nada.
el presidente de la nación puede decretar que no te puedes salir de tu casa sin declarar el estado de sitio y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, si en la Argentina no funcionan las instituciones, o, digamos, si en la Argentina el peso tiene como respaldo la calidad de las instituciones jurídicas, políticas y económicas, queda bastante claro que no hay ningún respaldo para el peso y por lo tanto no podemos tener moneda en tanto no se mejore esa calidad. Ahora voy a ir acelerando para no enloquecerlos. ¿Por qué aumentó el gasto público? Bueno, una de las razones fue que el gasto público se dispara fundamentalmente, si ustedes se fijan, es a partir de la década a partir del 2007, bueno, no me acuerdo dónde lo tengo el gráfico, acá está, se empieza a disparar en el 2007 el gasto, ¿sí? Y acá es cuando en el 2006 se empiezan a dar los subsidios para tener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos. Fíjense ustedes que se llegaron a gastar 161.000 millones de dólares en subsidios para que el gasto en colectivo, el boleto de colectivo, de subte, de, qué sé yo, no sé, de gas, de luz, etcétera, la boleta de luz, de gas, fuese artificialmente barato, ¿sí? Eso elevó el gasto público. Después tenemos, por ejemplo, vamos a tomar este. ¿Por qué sube el gas? Hay muchísimas razones, ¿no? Pero básicamente lo que hay es, por ejemplo, las pensiones por invalidez laboral. ¿Qué es pensiones por invalidez laboral? Una persona que tiene el 76% del cuerpo que no le permite trabajar y además tiene que ser indigente. Esa persona tiene derecho a recibir un subsidio, de acuerdo a la ley, de invalidez laboral. En 2003 había 81.000 personas beneficiarias de pensiones por invalidez laboral. En el año 2017 había 1.063.000 personas. 1 millón más de inválidos y una guerra, un tsunami, un terremoto impresentable. Ustedes miran, por ejemplo, en Córdoba, al norte de Córdoba hay un pueblito que se llama Guanaco Muerto, donde el 120% de la población tiene pensiones por invalidez laboral. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Esto es gasto de la política. El uso de las instituciones en beneficio de la política que se transformó en una competencia populista. A ver quién le saca a uno para darle al otro. El empleo público creció un 70% entre el 2003 y el 2017. Qué sé yo, Jujuy un 154%, Tucumán, Salta, Catamarca 138%, la que menos aumentó fue Formosa, 32%, porque obviamente ya no es que fuesen eficientes, sino que no quedaba más gente para meter en el sector público. Eso es plata que hay que poner. Cuando uno mira todos los gastos que hay de subsidios, planes, etc., todos los meses, acá lo van a tener resumido, y siempre me olvido de actualizarlo, pero no importa, ya va a llegar el momento que me voy a acordar. Me falta actualizar el último rubro, donde dice 3.100.000, tiene que decir 3.700.000. Todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar algún cheque 20 millones de personas prácticamente. Si acá le agregamos los 600.000, que me está faltando acá, Roberto, si vos, al ser sí. vos hospedador, vas a tener que silenciar, digamos. Si no, Espérate que tengo que salir de acá. A ver, espérate un segundo que tengo que salir. Vos me pasaste a mí como... sí, para que puedas proyectar estas imágenes. Está bien. Igual ya se cerró, ¿no? Sí. Bien. Les decía, hay 20 millones de personas que todos los meses pasan a buscar un cheque por la ventanilla del Estado. Sea porque vienen a buscar el Plan Nacional de Desarrollo Alimentario, Plan Nacional de Protección Social, Plan Nacional Primera Infancia, pensiones por invalidez laboral, expresos políticos, pensiones a madres con más de 7 hijos, Hacemos Futuro, qué sé yo, no sé, acá tienen todos los planes, no están todos, faltan, pero con esto me conformo. Si al empleo público le agregamos
los 700.000 que, los 3 millones, son 3.700.000, así que son 600.000 más, serían 19.700.000, casi 20 millones de personas, son las que pasan por la ventanilla del Estado a buscar un cheque. ¿Cuántos somos los que pagamos impuestos en el sector privado para sostener eso? Empleados en relación de dependencia en el sector privado, antes de la cuarentena, 6 millones de personas. Los asalariados en casas particulares en la empleada doméstica, así que no lo puedo considerar. Autónomos estamos en extinción, pero pagamos nuestros impuestos. Y por los tributistas, hay algunos que trabajan por el Estado, otros para el sector privado. Podemos decir que más o menos 7 millones de personas, hasta antes de la cuarentena, bancaban a 20 millones de personas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque ahí ya vamos a un problema mucho más profundo. Como decía antes, la democracia se transformó en una competencia populista. Es a ver quién le ofrece al electorado más plata que le va a regalar. Esa plata que le va a regalar se la va a sacar a algún otro. Y esa plata que le va a sacar al otro se la tiene que sacar con impuestos, se lo mata, o tiene que pedirla prestada en el exterior, o tiene que pedirla prestada en el mercado interno, o tiene que expropiarla con confiscaciones como los ahorros, o tiene que emitir moneda y producir un proceso inflacionario. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos en Argentina es que cambiaron las reglas de juego que imperaron en la Argentina cuando fue un país grande. Cuando Argentina, después del 3 de febrero de 1852, de la batalla de Caseros, que era un desierto la Argentina, llega a ser un país próspero con la Constitución de 1853-60, eso se logra por el marco institucional que había establecido la Constitución de esa época, pero porque además, ojo que atención, llevó desde 1853 hasta 1880 que se produce la consolidación nacional, primer gobierno de Roca, son casi 27 años de diferencia. Llevó casi 30 años establecer el orden jurídico, el marco constitucional para que viniese una avalancha de inmigrantes que venían a la Argentina a trabajar, se invertía, crecíamos, y llegamos a tener el ingreso per cápita, uno de los ingresos per cápita más altos del mundo. Estos son datos de Angus Madison. Argentina, este es el ranking de Argentina, cómo rankeaba Argentina en el ingreso per cápita en el mundo. Tenía, en 1895, 1896, llegó a tener el ingreso per cápita más alto del mundo. Pero siempre se mantuvo hasta más o menos la década del 40, entre los primeros 15 o 20 países. Estaba entre los 10, 15, 20, depende del periodo que lo tome. ¿Cuándo se quiebra eso? Cuando nos aislamos del mundo. Fíjense ustedes. Argentina exportaba aproximadamente entre el 2 y el 3% del total de las exportaciones mundiales entre 1900, al principio del siglo y mitad del siglo XX. Y hoy exporta el 0,3% del total de las exportaciones mundiales. Canadá mantuvo su participación en el comercio internacional. Australia lo mantuvo, nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros adoptamos el modelo de sustitución de importaciones, que es un modelo institucional. Le digo al empresario, mira, vos no tenés que competir, cierro la economía para que vos puedas vender en el mercado interno sin competencia externa. Entonces vos podés subir el precio porque estoy reduciendo la oferta y podés bajar la calidad y subir el precio porque no vas a tener competidores. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Tipos se concentraron en vender en el mercado interno, no hay interés por exportar, y para ponerlo en números redondos, Argentina el año pasado exportó 60.000, 65.000, 70.000 millones de dólares. Si Argentina hubiese mantenido su participación en el comercio mundial como la mantuvo Canadá o Australia, tendríamos que haber exportado 572.000 millones de dólares en vez de
los 70.000. O sea, exportamos 500.000 millones de dólares menos de lo que podríamos haber exportado. ¿Y por qué? Porque en realidad cuando yo establezco como norma, no vas a tener que competir, el empresario no tiene interés en invertir para mejorar su competitividad y poder al mejorar su competitividad, bajar el costo de producción y mejorar la calidad de sus productos. Total, tengo un mercado cautivo interno que no me obliga a competir. Entonces, eso es como recompensa por la plata que te saco para darle al otro para que viva de un plan social o lo que sea, ¿sí? Entonces, Argentina entró en una debacle que se ve, y con esto ya voy redondeando, ¿sí? En estos datos. Por ejemplo, en el año 1921, esto es en dólares corrientes, perdón, en dólares constantes de 2011 del proyecto Angus Madison, del Banco Mundial. En 1921 Argentina tenía un ingreso per cápita de casi $6.000 por habitante. Irlanda tenía un ingreso per cápita de 3.400, la mitad que nosotros, aproximadamente. El proyecto llega hasta el año 2016, tienen que actualizarlo. Irlanda tenía casi $57.000 por habitante por año. En el 2016 nosotros 18.000. O sea que ellos más que duplicaban nuestro ingreso per cápita. Corea tenía un ingreso, nosotros 6.000, ellos 1.000. Corea llegó, en 2016 tenía Corea del Sur, obviamente, $36.000 contra $18.000 nuestros, el doble. Japón estaba por debajo nuestro, el doble. Italia estaba por debajo nuestro, el doble. Hong Kong, que empieza la serie en la década del 50, estaba en la mitad, bueno, 3 veces más o cosas por el estilo. Taiwán, qué es eso, era un tercio, menos de un tercio que nuestro ingreso per cápita, y ahora no más que duplica o triplica. Y así puedo seguir con los ejemplos. La caída, la decadencia de Argentina es fenomenal. Ahora, cuando uno mira estos datos, dice, bueno, ¿y por qué se produjo esto? Y bueno, obviamente porque hubo errores económicos. Ahora, esos errores económicos fueron consecuencia del marco institucional. El hecho de que la Constitución, en la Argentina se crea que el voto da derecho a que el tipo haga lo que se dé la gana. O sea, no hay límites al... vamos a salir de esto, de la pantalla esta. No hay límites a lo que hace el gobernante cuando llega al poder. O sea, yo soy gobernante y con ser gobernante tengo derecho a hacer lo que quiero porque tengo mayoría. No, no es así. La mayoría es circunstancial y el mandato es, tenés la mayoría de votos, tenés que administrar, pero con un límite a lo que podés hacer. El Estado o los ciudadanos le delegan el monopolio de la fuerza al Estado, no para que haga lo que se dé la gana, porque si no estás votando a tu propio autócrata, sino para que administre la cosa pública hasta cierto límite. En la Argentina los políticos pasaron a creer que ellos, al tener el monopolio, digamos, tener la mayor cantidad de votos, les daba el poder de la monarquía. O sea, se transformaron en, como si vos estuvieses eligiendo a tu propio autócrata o a tu propio monarca. Yo soy el rey y hago lo que se me dé la gana. ¿Por qué? Porque tengo la mayor cantidad de votos. La Constitución para mí es un tema que está subordinado al bien común o no sé cuánta historia más. O le doy todas las piruetas posibles para justificar constitucionalmente lo que es inconstitucional. Entonces, el problema de Argentina, el problema de nuestra decadencia económica, no es solamente que el déficit fiscal y que emitimos mucha moneda, eso está y hay que arreglarlo. Cuando dicen, bueno, un grupo de economistas tiene que resolver el problema económico, digo, ustedes están delirando. Este problema no es un problema económico, es un problema de los valores que imperan hoy en la sociedad. Porque si entendemos como instituciones las normas, leyes, códigos, costumbres que regulan nuestras relaciones, o las relaciones entre los particulares y los particulares con el Estado, si entendemos eso, la pregunta siguiente es, bueno, ¿y de dónde surgen esas instituciones, esas normas, leyes, códigos, costumbres? De los valores que imperan. Si los valores son,
yo creo que tengo derecho a vivir del trabajo del otro. Y entonces el Estado dice, ese es el valor que impide en la sociedad, saca una ley y el cacharón que tiene derecho a que otro lo mantenga y no laburar. Eso es un problema institucional. Es un problema institucional derivado de los valores. Si el empresario dice, yo tengo derecho a que a mí me protejan y me den subsidios y no tengo que competir porque aquel es Sí, malo, pero o se que le yo va no la sé qué. imagen. Perdón, acá espérate que vamos a silenciar. Si esas son las reglas, eh, entonces tenemos una sociedad de saqueadores. Las instituciones que funcionan son las propias de un sistema de todos contra todos. No es de cooperación pacífica y voluntaria, sino de ver cómo uso el poder de la fuerza del Estado para apropiarme del fruto del trabajo de Dios. Es un problema institucional. Ya Bastiat, cuando escribió la ley, que es un librito que se puede leer en una tarde, él distingue entre el robo común y silvestre y el robo legalizado. Y dice, el robo legalizado es cuando el Estado hace algo que si lo hiciera un particular constituiría un delito. Supongamos que yo con un grupo armado me paro en la puerta de una fábrica y cuando la gente va a salir le digo, vengan, cobrarme el sueldo, bueno, me da que el 10%, el 6% de su sueldo porque yo le voy a dar el servicio de obra social. ¿Sí? Estaría cometiendo un delito. Ahora, si voy y le digo al Estado, sí, que el Congreso vote una ley para que le saque al tipo cuando sale de la fábrica, le saque la plata y me la dé a mí, ¿sí? Y usa el monopolio de la fuerza para sacarle la plata y dármela a mí, eso pasa a ser legal para el Estado. ¿Sí? Entonces, o mejor dicho, sería el robo legalizado al que se llama Bastiat. Bastiat dice, bueno, esa ley hay que derogarla inmediatamente, porque estamos avanzando, o sea, se está usando el monopolio de la fuerza para violar los derechos. Resumo y sí, ya termino porque hablé como una hora casi, disculpen, o como 50 minutos. Lo que me parece que hay que tener muy bien claro es que el problema de la economía argentina es un problema institucional y ese problema institucional es el derivado de otro problema mucho más profundo. Los valores que hoy imperan en la sociedad. Pasamos de la cultura del trabajo, cuando Argentina fue grande, que la gente venía a trabajar, a la cultura de la dádiva. El Estado te da y reparte entre 20 millones de tipos plata del trabajo de unos pocos, porque de esa forma ganó más votos. Ese es el problema de la cultura de la dádiva, que lleva a que el país termine destrozado, porque todos empiezan a creer que sienten el derecho a que tengo derecho a vivir del trabajo ajeno. En consecuencia, el Estado tiene el derecho a robarle al otro el trabajo el fruto de su trabajo. Y esa es la destrucción de un país. Bueno, hasta acá paro porque me fui de rosca, disculpa Nicolás, pero No hay problema. es un tema muy largo de explicar. Muy largo. Si te parece, puedo ser el anfitrión, si no te preocupás. Sí, no, dale. A ver, ahora sí. Ahí está, perfecto, gracias. No lo Bueno, encontraba, discúlpame. no hay problema. Primero, muchísimas gracias. Ahora sí, si estás de acuerdo, podemos abrir algún panel de Sí, preguntas, sí. digamos. Yo voy a hacer las primeras, digamos, una muy para estudiantes de Derecho, digamos. Si uno de nosotros como estudiantes de abogacía quisiéramos entrar en comprender la economía, la institución, la crisis que hoy nos adolece, ¿por qué libro, qué autor usted nos recomienda si somos eh, recién iniciantes en la materia, digamos? ¿Quieren leer economía o economía de instituciones? Economía política, digamos. Economía política. Yo le diría que empiecen leyendo, por ejemplo, algo que le va a resultar muy fácil, que va a estar muy ligado a lo de ustedes, que es el librito que yo leía antes, les comentaba antes, que se llama La Ley de Bastiat. ¿Sí? Lo googlean y está libre acceso. ¿Sí? Es un librito chiquitito que lo van a... Y esa es la mejor introducción, si ustedes quieren, a lo que es la idea de
el orden institucional que impera en una sociedad y cómo funciona. Ahora, desde el punto de vista económico, el primer libro que les recomendaría es La economía en una lección, de Henry Hazlitt. No les recomiendo el mío porque está agotado. Y otra consulta más, y ya permito al resto de los participantes. ¿Qué institución política o jurídica usted empezaría hoy en día por hacer foco para volver a tener instituciones creíbles y lograr lo que el concepto conocido como seguridad jurídica? O acercarnos a un país que tenga seguridad jurídica, es decir, para el resto, que tenga, no nos cambien las reglas del juego constantemente nuestros legisladores o... Bueno, pero ahí el problema está en que no depende solamente de los políticos. Porque cambiar esto es muy difícil, porque vos le tenés que decir a los políticos, che, para cambiar esto tenés que terminar con tu negocio. Porque la política se transformó en un negocio en la Argentina. Un negocio donde es una renta importante la que tiene, ¿sí? Basta ver lo que gana, lo que gasta un senador, un diputado en la Argentina, un legislador provincial, un concejal, etcétera. La plata que se gasta es eso en los niveles del legislativo, agarrás judicial y ejecutivo, nacional, provincial y municipal, y eso, todo lo de cabeza. Entonces, lo que hay que cambiar es la mentalidad de la gente. Es una batalla casi, te diría, de larguísimo plazo, pues vos tenés que lograr que los valores que... A ver, vos tenés oferta de populismo por parte de los gobernantes, de los políticos, y demanda, ¿sí? Porque si no hubiese, si no, no podría ganar nunca el populismo. Entonces, es porque hay demanda. Y lo que tenés que lograr es que a esos que viven del trabajo ajeno, decirles, che, mirá, tenés que entender que algún día en la Argentina alguien no va a dejar, todo el mundo va a dejar de laburar. Y vos vas a tener que ponerte a laburar en serio porque no va a haber quien te mantenga. Ni a vos, ni a los políticos, ni a los asesores de los políticos, ni a nada. Entonces, yo creo que más que convencer a los políticos hay que convencer a la sociedad que por este camino vamos a ser un país fallido. No tiene, el destino de la Argentina es ser un país fallido si seguimos en esta dirección. Bueno, gracias. Ahí Eduardo... Disculpa. No. Eduardo Disculpa tiene... que sea tan duro, pero la realidad es esa. Argentina va a ser un país fallido si seguimos este camino. Ahí Eduardo tiene la manito levantada desde un inicio. Sí, Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal? La pregunta es si las fuentes de financiamiento del déficit están todas cerradas. Crédito interno, crédito externo, más impuestos. ¿Cómo van a financiar el enorme gasto público que se está incrementando con toda la pandemia y demás a partir de los próximos meses? Solo con emisión monetaria. Y bueno, te iba a hablar, sin caer en una hiperinflación escandalosa. Si no, a ver, o tenés que hacer otro plan Bonex, o tienes que hacer otro plan Bonex y pagar el costo político de hacerlo, o te caes en una mega inflación o una hiper. Porque no hay recursos para financiar este gasto. Vos mirás el mes de marzo, ya en el mes de abril, la recaudación impositiva del sector público nacional, todos los impuestos que le ingresaron, fueron 270.000 millones de pesos. Estoy redondeando el número. El Banco Central le financió, emitió moneda para financiar el gasto público por 310.000 millones. O sea que en abril la principal fuente de financiamiento del Tesoro fue la emisión monetaria. En mayo ni te cuento lo que pasa. ¿Sí? Y así vas a seguir. Porque con la pandemia, o con la cuarentena, mejor dicho, vos tenés cerrada la economía. Entonces, como cierro la economía, no hay actividad. Al no haber actividad, no pago IVA,
no tengo que pagar ingresos brutos, no tengo que pagar nada, pero el gasto sigue subiendo. En la nación, la provincia y los municipios. La brecha solo te queda financiarla con emisión monetaria, que es lo que está haciendo el Banco Central hoy. Y eso te lleva a una crisis inflacionaria muy aguda, se va a disparar la pobreza, te va a superar el 50% probablemente. Vas a tener un conflicto económico, social, político y económico. Todo. No sé cómo termina esta historia, la verdad que no tengo la más mínima idea. Pero vas camino a la tormenta perfecta. No sé si vieron la película que se juntan 3 tormentas juntas. Bueno, acá tenemos 4 juntas. 4. José Ayub también tiene la mano levantada. Hola Roberto, ¿cómo te va? Soy José ¿Qué Ayub. tal? Sí, yo te quería preguntar, ya que agarraste para traer a Mises un poco del inicio de la charla que lo nombraste. Yo quería saber, capaz que para usted, no sé, para mí puede venir por ese lado, el problema institucional. ¿Cree que puede ser por la imposibilidad de realizar un buen cálculo económico y eso destruyó el proceso competitivo? El cálculo económico es que vos tenés que tener moneda, primero para hacer cálculo económico, cosa que no tenemos, y tenés que tener precios libres donde los precios son la manifestación de los valores de la gente. Ahí se tendría que entrar en la teoría del valor subjetiva y toda la primera parte de la acción humana, que son 1066 páginas. Si me pongo a explicar las 1066 páginas, nos quedamos hasta que termine la cuarentena, que no sabemos cuándo va a ser, así que podemos llegar eternamente. Pero si vos te fijas, las primeras 300 páginas de Mises es básicamente filosofía, ¿sí? En la acción humana. Ahora, Argentina no puede hacer cálculo económico porque no hay manera de estimar cuáles van a ser tus ingresos y cuáles van a ser tus egresos para hacer un proyecto de inversión. Suponete que esto fuese una reunión de director y yo lo quiero convencer de poner una fábrica de hamburguesas. Para poder hacer eso, yo les tengo que presentar un proyecto y decirle, miren, los ingresos futuros, vamos a vender tantos productos, tanta cantidad de hamburguesas a tal precio. Y esto es, calculo el flujo de ingresos a largo plazo. Y después tengo que calcular los costos, es decir, cuánto va a ser la mano de obra, cuánto van a ser los impuestos, cuánto va a ser los insumos, etc. ¿Sí? Ninguno de esos datos los tengo. Tengo lo de hoy, pero no sé cuánto va a ser mañana el costo de la mano de obra, la energía, si voy a tener energía o no voy a tener energía. Y bueno, en fin, cuáles van a ser los impuestos, si va a cobrar más, menos, mucho más, si me van a confiscar los ahorros. Entonces, ¿cómo hago una cuenta para determinar una tasa de rentabilidad ex ante? O sea, yo en un proyecto de inversión, uno estima una tasa de rentabilidad y dice, mira, este proyecto puede ser rentable o no. ¿Sí? Ahora, para poder hacer esa cuenta, tengo que tener alguna estabilidad en las reglas. Si no tengo esa estabilidad, no puedo hacer cálculo económico. Si no tengo posibilidad de hacer cálculo económico, no tengo inversiones. Si no tengo inversiones, no creo puestos de trabajo, ni que mejoren la productividad de la economía y el país te cae. ¿Sí? Claro. O sea que Sí. no es solo la ausencia de precios libres, vamos a ponerlo de esta forma. Es un montón de cosas lo que hace que Argentina no tenga inversiones porque no puede hacer cálculo económico, porque no se dan las condiciones o las variables necesarias para que puedas hacerlo. No sé si te Claro. contesté, José. Sí, me quedó la duda en la parte, también hablando de Mises, con liberalismo él menciona el proceso competitivo. Yo quería saber si esa imposibilidad de hacer el cálculo económico es lo que deterioró el proceso competitivo, digamos, y eso es lo que nos llevó a las instituciones como las tenemos ahora. No, a ver, ahí te recomiendo leer, que está más claro, un trabajo de Hayek que se llama, está en un libro que se llama Nuevos Ensayos, se llama La competencia como proceso de descubrimiento. ¿Sí? Y él lo que dice es, mire, eso que inventaron de la competencia perfecta no existe, porque no todos los productos son iguales, no toda la gente tiene la misma información, etc. Por lo tanto, además, los precios varían todo el tiempo, las valoraciones de la gente sobre los bienes que quiere comprar van variando, cambian. Dice, miren,
esta es toda una información que está tan dispersa que no hay mente humana que pueda conocerla, ni hay computadora que pueda procesarla. Es una cosa muy compleja que hay que explicar con pizarrón, ¿sí? Hay que explicar la teoría subjetiva del valor, ver cómo van cambiando la utilidad marginal, es una cosa compleja, ¿sí? De explicar, digamos, por acá ahora, tendría que tener preparado un PowerPoint especial para eso. Pero tu pregunta es, bueno, la falta de competitividad es consecuencia de me dijiste, de la La competencia. imposibilidad de hacer cálculo económico. Si eso No, destruyó, a ver, digamos, parte del proceso competitivo. la falta de competitividad es porque vos no tenés inversiones, porque te pusieron reglas de juego que te hacen ser no competitivo. Si yo fuese hoy ministro de Economía y abro la economía, seguro que voy a fundir a todas las empresas y al mismo tiempo no bajo el gasto público, no bajo la presión impositiva, no modifico la legislación laboral, no hago un montón de cosas que hay que hacer, ¿sí? Si no se hacen los derechos de propiedad, etc. De manera que no es solamente la competencia es una parte del mercado, sí que es importante, sin ninguna duda, porque la forma en que vos lográs que los más eficientes queden en el mercado y los más eficientes son los que producen mejor calidad a precio bajo, ¿sí? Ahora, el problema de la competitividad te viene por otro lado, te viene por las instituciones que vos ponés. Si yo te regulo los precios, si yo te mato con los impuestos, si te meto una legislación laboral que hace que te funda, que no puedas contratar gente, etcétera, se hace muy difícil que puedas competir. Gracias, José, por la pregunta. Ahí, Carlos, tiene la manito levantada también. Bueno, existe una exposición muy clara y muy dura y drástica acerca de la situación argentina. En el año 2016 yo participé en un almuerzo que vos organizaste con motivo del blanqueo y recuerdo que vos, esos almuerzos que hacías, yo asistí bastante. Yo estoy hablando del sur de la provincia de Santa Fe, te estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires. Y en aquel momento, juntamente con vos había un abogado, donde yo un poco planteé la alternativa de si no se pudiese hacer en Argentina un pacto de la Moncloa. Fue muy claro tu compañero de exposición diciéndome en aquel momento que España había logrado el pacto de la Moncloa después de una guerra civil y de varios años de franquismo, ¿no? Hasta ahí. Eso fue con Horacio Barros. Sí, exactamente. No recuerdo bien el nombre, puede ser. Pero mi Pero planteo el que te dijo eso fui yo, no Horacio Barros. Ah, lo planteaste vos, bueno, no recuerdo. Puede ser. Sí. Mis canas tal vez me llevan a eso. Pero bueno, No, a mí me pasa que cuando no tomo una pastilla verde me olvido de las cosas también. Pero mi planteo es este, es decir, vos planteaste un esquema difícil, cómo cambias una sociedad con valores. Mi planteo es, yo creo humildemente que me parece que el futuro que nos viene a Argentina de acá a pocos meses es duro. La pandemia y la crisis económica que se va a generar a partir de ahí. Desempleo, recesión, inflación, emisión. Mi planteo es, esto no llevará a la sociedad a un nivel de tal que se pueda germinar y haya alguien que pueda generar, porque lo que vos planteaste, si no hay un acuerdo donde todos realmente se compartan eso y se pueda hacer un proceso de largo plazo y de esfuerzo, no vamos a salir de esta. No va a quedar para mí, pero yo tengo nietos y estoy pensando en ellos, tengo uno de 2 y otro de 6 años, ¿no? Y tengo un hijo de 34. Bueno, yo creo que un poco, no sé si es un buen planteo o es más un deseo mío que esto se pueda hacer. Por eso me gustaría escuchar tu reflexión, Roberto. Mirá, se hace difícil estoy abierto, no sé. Se hace difícil imaginar eso, pero para que se logre esa posibilidad, Fernández tendría que romper con Cristina Kirchner, ¿sí? Hacer un acuerdo con Cambiemos, y Cambiemos y Cristina Kirchner tendría que cambiar también sus valores. Perdón, y Fernández cambiar los valores de cómo ven la economía. ¿Cuál fue el problema de Cambiemos? El problema es que no entendió el problema económico institucional. Creyó que porque Macri se sentaba en la decisión de Rivadavia, la plata iba a caer del cielo. Y no era así.
Entonces, vos tenés que, lleva tiempo estos cambios, entonces son procesos muy largos. Yo te digo, no puedo, a ver, ¿es posible? Sí, es posible. ¿Es probable? Y lo veo poco probable. Pero, digamos, asignémosle un 5% de probabilidades para no irnos tan deprimidos de la reunión, en todo caso. Algún porcentaje de probabilidad asignémosle. ¿Ok? Pero lo veo muy difícil. Yo me acuerdo que en esos almuerzos decíamos que no era lo mejor el blanqueo que había que hacer. Lo recuerdo. Pero no había opción, porque después no te ibas No a había poder opción. mover para ningún lado. No Vos había- planteaste y- esta disyuntiva, recuerdo. Hay que blanquear, sí, pero piensen que la presión impositiva los van a esquilmar. Esos fueron concretamente tus términos. Y de hecho se está dando. y está Sin pasando. duda. Está pasando. Es así, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Bueno. Roberto. Esa era- Gracias, Carlos. Michelle Moren, después te pregunto, Roberto, ¿hasta qué hora más o menos, o cuánto tiempo más tenés? Yo tengo varios anotados aquí, ven, por Bueno, por orden. dale 10, 15 minutos más, si que te parece. Dale, perfecto, Michelle. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Por tenerlo acá también, Roberto. Mi pregunta es en cuanto a, te había dicho sobre la cuestión que habíamos destruido 5 signos monetarios y este que va en camino de, ¿habría una posibilidad o sería incompatible tener una moneda con números nominales altísimos, como puede ser el caso de Paraguay o Chile, y aún así tener una estabilidad económica? Soy estudiante de Derecho, por lo tanto, conocimientos económicos poco y nada. Trato más o menos de meterme en el tema y es complicado, pero más o menos sería esa la pregunta. ¿Sería compatible o tendríamos que cambiar de vuelta el signo monetario y perder también, digamos, un poco de seriedad con la moneda? Porque ya le quitamos 13 ceros y sería una cuestión de seguir sacándole cero a la moneda para tener números nominales bajos, pero sí, la moneda está destruida. Sí, yo creo que hoy Argentina no está en condiciones de tener una moneda propia. Una opción es dolarizar, como hizo Ecuador, como hizo El Salvador, como hizo Panamá. O la otra opción es ir a una competencia de moneda, ¿no? Decir, bueno, mira, hay que modificar el código civil y comercial, y la gente puede hacer los contratos en la moneda que se da la gana. Vos y yo hacemos un contrato en euros, en dólares, en yens, en reales, o en pesos, si queremos. Ahora, al haber competencia de monedas, el Banco Central va a tener que competir con el producto que produce, que es una moneda, ¿sí? Ese producto que hace tiene que ser aceptado en una mercadería que tiene que ser aceptada en el mercado. Si sigue fabricando esta porquería que produce, nadie la va a querer. Se hace como una fábrica de hamburguesas que desaparece pero tiene demanda. Desaparece solo el Banco Central. No lo tenés ni que cerrar. No hace a ver, si vos me decís, mira, hay que sacar cero, no, yo no sé si hay que sacar cero, no creo que hay que sacar cero. Con eso no vas a resolver nada. Igual, fíjate que hoy un billete de 1.000 pesos, vos le mostrás un billete de 1.000 pesos a un americano que sería el equivalente de un billete de $1.000 y se te ríe la cara. Ese billete de 1.000 pesos es equivalente a $7 y pico. Cuando lo di por el tipo de cambio, en nada. ¿Sí? Entonces, yo te diría, mira, acá podés tener billetes de alta denominación y estabilidad monetaria, pero para eso vas a tener que hacer un montón de cosas que te lleven a la estabilidad de la moneda. Que es no tener déficit fiscal para no emitir, vas a tener que bajar el gasto público, vas a tener que lograr un montón de cosas que son las que te llevan a la estabilidad monetaria. Y podés quedarte con billetes de alta denominación, pero para llevar a la estabilidad monetaria tenés que hacer una serie de reformas que no sé si la dirigencia política está dispuesta a hacer. Si la sociedad la está demandando, en última instancia. Gracias, No sé Michelle. si te contesto. No, vos hablaste de la competencia de moneda. Eso ya no estuvo en Argentina en un momento y se tuvo que unificar el signo monetario. ¿No fue caótico o no podría dar, digamos, problemas comerciales? Eso existió, no, a ver,
Argentina tuvo la convertibilidad, donde en realidad el peso no era la moneda, sino que vos tenías un peso porque decías, el Banco Central tiene un dólar atrás, o sea que tu moneda era el dólar, no era el peso. El peso era un recibo de ese dólar que te iban a entregar en caso de que lo mandaras. Si no, no hubiese funcionado la convertibilidad. Argentina tuvo sistemas bimonetarios, pero antes de 1880, cuando justamente decía antes, se hace la consolidación nacional, que logra la organización, digamos, monetaria, es Roca, porque había un montón de monedas circulando en Argentina en ese momento, había de otros países, eso, no sé, había de todo. Y logran, bueno, hacen un sistema único monetario, pero también se mandan sus bacanas. Ahora, yo te diría que no, Argentina no tiene un sistema bimonetario. O si querés, poder ponerlo de esta forma. Hoy tiene un sistema bimonetario que sería que la gente ahorra en dólares y usa el peso como como medio de intercambio. Pero en realidad no le puedo decir bimonetario porque la moneda no es moneda. Es un medio de eso, es un vale. ¿Sí? Como te decía antes, para que sea moneda tiene que cumplir dos requisitos: medio de intercambio y reserva de valor. El peso es una cuasi moneda. Entonces tenés una sola moneda, que es el dólar o el euro, si querés, esa competencia, y el peso, que es para hacer las transacciones de todos los días. No sé. La plata del estanciero. Okay. Gracias, Michelle. Mirta, que tiene la mano levantada de un inicio, discúlpame. No, por favor, está bien. Un gusto Estaban escucharlo. discriminando, Milton. Me estaban No. discriminando. No, la pregunta concretamente tal vez tiene que ver más con el mediano y el largo plazo, y tiene que ver con la situación de la economía en negro. Pensaba especialmente en cuanto a los sectores, digamos, de cuentapropistas y demás, porque esta situación realmente muchos caen en eso porque les es imposible estar en blanco por la complejidad que tiene y porque si tienen que meter todos esos costos, realmente no pueden producir más. Entonces la pregunta es, ¿qué serie de medidas en el mediano plazo se tendrían que incorporar para que cada vez más sectores de la economía informal pasen a formar parte de la economía formal con todos los beneficios también que para ellos implicaría y que ahora están totalmente afuera, ¿no? Gracias, Roberto. ¿Qué reformas dijiste? Perdóname. No te Sí, ¿qué reformas o qué medidas habría que poder ir generando para que todos estos sectores que están fuera de la economía formal puedan lentamente gozar y empezar también a gozar un poco de lo que implica la posibilidad de progreso de estar en una economía formalizada, ¿no? Mira, mi sobrino Iván, que es economista también, hizo un trabajo de campo en las villas, ¿sí?, del Gran Buenos Aires, viendo a la gente que trabaja en negro y les preguntaba, bueno, ¿usted está dispuesto a trabajar en blanco? Entonces, la conclusión era, hay mucha gente que está dispuesta a trabajar en blanco, pero el sistema lo rechaza. Lo rechaza porque cuando el tipo hace la cuenta de los impuestos que tiene que pagar, no le cierra el negocio. Además es muy complejo, tiene que contratar a un contador. Entonces el tipo se espanta, dice, no, sigo en negro como estoy. Y entonces, lo que requiere la Argentina es una simplificación del sistema tributario y de bajar la carga tributaria. Digamos, está acá la famosa curva de Laffer, pero si vos bajás la presión tributaria, o mejor dicho, vos podés ir aumentando la carga tributaria y vas a recaudar cada vez más. Pero llega un punto donde es tan caro estar dentro del sistema formal que te vas al sistema informal, o sea, a la economía en negro. Entonces el Estado empieza a recaudar menos. Porque la gente o directamente evade o cierra la fábrica porque no le conviene, porque no es negocio, lo que sea, ¿sí? Entonces Argentina tiene que bajar carga impositiva, de bajar la carga impositiva y simplificar el sistema tributario para que la gente quiera entrar al mercado formal y pueda trabajar como cualquiera de nosotros que está dentro del mercado formal. Ahora, yo como persona, yo soy responsable inscripto. Es carísimo estar como responsable inscripto. Yo, por ejemplo, hago una factura, no sé, 1.000 pesos. A eso le agrego el IVA, 1.210 pesos. Mando la factura y
Y cuando, suponete que me depositan los 1.210 pesos de total de los honorarios más el IVA en el banco sin retenciones. A mí me van a cobrar el 0,6% de impuesto a los créditos bancarios, no sobre mí, sino sobre 1.210. Y cuando pague los 210 de IVA, voy a pagar el 0,6% para pagar el impuesto, para pagar el IVA. Pero no solo eso, sino que CIRCREP, que no sé si ustedes saben lo que es, pero es un nefasto sistema por el cual ingreso bruto te cobra cualquier cosa que entre tu cuenta, te lo cobran como un impuesto porque suponen que es una venta que tenés. A mí me van a cobrar el CIRCREP sobre 1.210, no sobre 1.000. Y así puedo seguir con los ejemplos. ¿Sí? Yo vivo todos los días atendiendo al contador y mirando qué impuestos que tengo que pagar en el día. Pues a eso le tengo que agregar, pago anticipos de ganancias, o pago cargas laborales, o pago lo que sea de impuestos, y me enchufan el 0,6% de impuestos para pagar impuestos. Es demencial. Con lógica, hay mucha gente que está fuera del sistema formal. No son tantos los que podemos sostener eso, y te digo que a mí me cuesta muchísimo poder sostenerlo. Porque hacer la cuenta a fin de año, y si es barato, se te llevaron un flor de auto 0 kilómetros en el año. El impuesto de esos impuestos dando vueltas. Te puedo agarrar ganancias y demás y te va. Bien, Nicolás. Roberto, ¿tenés tiempo para una pregunta más? Sí, dale. Ahí, no sé el nombre porque creo que tiene el nombre de un comercio, ahí está, así, Avanchepet Insumos creo que es. Ahí te... Ahora sí, ahí estamos. ¿Qué tal, Roberto? Un gustazo. ¿Cómo andás? Bueno, voy a la pregunta directamente. Mirá, tengo 2 preguntas para hacerte, pero te voy a hacer una más corta que la otra. ¿Vos pensás que esta cuarentena el gobierno la está extendiendo para que, digamos, a la larga o a la corta estalle todo el tema económico y tengan, digamos, esa herramienta de poder echarle la culpa al coronavirus? ¿Se entiende la Sería pregunta? demasiado inteligente de parte de eso, me parece. ¿Cómo? Sería demasiado inteligente de parte de eso. Pero sin duda se la van a echar. Por supuesto, obvio. Pero vos fíjate, hay contradicciones grandísimas en los discursos que hacen. El sábado, el presidente dijo, ¿cuándo fue que hizo el discurso? El sábado, ¿no? Sí. Cuando le preguntaron, la primera pregunta fue, bueno, ¿y qué pasa con los comercios chicos que no pueden abrir? El tipo que tiene una zapatería, una peluquería, una casa de ropa, no puede laburar. Y no tiene cómo morfar. Bueno, empezó a divagar, que yo dijo, de todas maneras, en la capital federal se abrieron negocios y vendieron el 30%. ¿Por qué? Porque los clientes no aparecen. La cuestión es, bueno, ¿cómo querés que aparezcan los clientes si los tenés en cuarentena? Obviamente los podés circular. Ahora, si es cierto que los clientes no aparecen, entonces, ¿qué te molesta que abran los negocios? Si total no vas a tener gente circulando y no te va a contagiar. No, pero perdóname, O sea, Roberto, otra cosa es totalmente, perdóname, es totalmente confuso ese razonamiento. Sí, sí, ¿Viste? sí. Porque vos decís, mirá, no podés abrir porque vas a contagiar. Pero mirá que abrimos y no apareció nadie, o sea, que no circula nadie. O sea, sí, decís, ¿para qué cerrás? No se entiende. No, otra cosa de la que dijo, y termino con esto, perdón para los presentes, dijo, no, para abrir y que vendan solamente el 30%, porque no les va a nadie. Pero si con el 30% por lo menos salvan los gastos los tipos. Sí, además, no es quien para decir si abro o no, porque vendo el 30%. Claro. Pero más allá de eso, si él me dice, no puedo abrir porque entonces la gente va a ir. Él dijo varias cosas, dijo, la gente no va. Entonces, bueno, si no va, no hay problema que abra, porque la gente no circula y no circula el virus, ¿estamos de acuerdo? O sea, que se hace una primera contradicción, por la cual vas a tener que cerrar los locales. No tenés que cerrarlos, dejarlos abiertos, que vendan el 30. Ahora, él también dijo, bueno, que en realidad también la gente no tiene plata, con lo cual está reconociendo
que hay una crisis económica fenomenal. ¿Sí? De alguna manera lo está aceptando. Yo diría, mira, yo creo que se están abrazando más a la cuarentena como forma de desviar la atención sobre la gran crisis económica que tiene. Esto es una apreciación muy personal. Y puedo equivocarme. Cuando vos ves que los datos que habían puesto estaban todos mal los datos que puso en esos gráficos, si yo hago una presentación y baso mi presentación en los datos que están mal, estuve zanateando durante toda la hora que estuve hablando con ustedes. Es decir, y los datos estaban todos mal. No, habían confundido los países, le habían mezclado los números, la de Argentina no eran los que eran menos. Yo hice la cuenta, fíjate que para Capital ahora hay que renovar el permiso para circular, ¿sí? Y en Capital Federal y en Gran Buenos Aires hay 4 millones de permisos otorgados, había por lo menos. Personas infectadas en el AMBA, 9.900.000. O sea que los que estábamos autorizados a circular, ¿sí? Éramos 4 millones de personas y los infectados eran el 0,24% del total de los que estábamos autorizados a circular. Pues fíjate, y ojo, y no te incluyo a la señora que va al supermercado, que no necesita sacar el permiso, o qué sé yo, que va a la farmacia o la ferretería, como dijo en su momento Alberto. Entonces, sí, pero me estás cargando por el 0,24% de tasa de infección, que además ni siquiera es un dato válido. Porque otro dato que es importante, se están tomando datos con muestras estadísticas que son diferentes. Yo, para poder comparar, siempre tengo que tener la misma muestra estadística. Si yo digo, empiezo y digo, mira, tomo 10 casos y hago muestreo, ¿sí? Y después paso a hacer 100 casos, no es la misma muestra estadística. Y además, si voy y hago muestreo, por ejemplo, en la villa donde hay infectados, o no los hago al principio, después los hago, el muestreo cambió. Por lo tanto, los datos no son comparables y no puedo dibujar ninguna curva. Pero esto de matemática y de estadística que se estudia en cualquier universidad, cuando yo tuve que estudiar matemática, estadística, econometría, todas esas materias, es casi el ABC, viste que la muestra tiene que ser la misma para ser comparable. Bueno, nos están haciendo curvas que no son comparables con los datos que no. O sea, no sé cómo hacen para construir la curva. De manera que yo veo ahí una gran improvisación que está basada en que no saben para dónde salir con el tema económico. Se redondeo. En realidad, la economía argentina no viene cayendo de ahora. Viene cayendo de la cuarentena. Viene cayendo de mucho antes. Viene cayendo desde que el inicio de este gobierno. En enero y febrero, la actividad económica en los 2 meses estuvo cayendo. Se va a caer el 3%. En marzo, que hubo nada más que 10 días de cuarentena, la actividad económica cayó un 11% respecto a marzo del año pasado, que fue un marzo muy recesivo. O sea, no estoy comparando contra un techo, sino que estoy comparando contra el subsuelo, y encima me dio un 11% abajo. La caída de actividad que vas a esperar seguramente en abril o mayo puede estar en el orden del 20-25% cómodo. Roberto, ¿te puedo interrumpir? Perdóname, te redondeo. El problema que venían teniendo es que no les estaba funcionando ese plan de le pongo plata en el bolsillo a la gente. No era así. No le funcionaba. Y bueno, y vino la pandemia o la cuarentena y... Perfecto, sí. Roberto. No, te decía que, perdón, que quizá la caída de actividad de enero, febrero y marzo tenía algo que ver con el coronavirus que ya estaba explotado en China. No creo que haya sido por eso. No, la actividad venía ese gráfico largo de la serie, ya verías, vos venís con, a ver, desde el 2011 para acá la economía argentina está estancada, y en recesión venís desde el 2018, ¿sí? Así que no. Claro. No gracias, Roberto, ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí, espérate que me perdí, ¿dónde está? ¿Quién? Está la manito para levantarse. Hay mucha gente que por ahí tenía para hacer. Puede ser una cortita. Pero estás repitiendo. No sé el moderador que decida. Este panorama que vos estás planteando,
¿por qué la sociedad no reacciona ante un escenario como el que vos planteás, donde 7 millones mantienen a 20, donde nadie hace nada y todo el mundo parece que se ríe en la cara de la gente? ¿Por qué lo tolera la sociedad y no reacciona la clase media? Porque para poder determinarlo esto, a nosotros nos llevó 1 hora y media esta charla. Nadie se sentó frente a la televisión en cadena a explicar el problema que tenemos en Argentina. Que eso es lo que siempre le achaco a Cambiemos. No haber agarrado la cadena una sola vez. Sí, señores, el problema es este. ¿Sí? Entonces, no voy a cambiarlo en 4 años, voy a tratar de empezar a cambiar algunas cosas. Pero Argentina necesita décadas para poder cambiar esto. ¿Sí? Pero fíjate que estamos hablando hace 1 hora y media, fácil, ¿no es cierto? Sí. Y todavía queda muchísimo para debatir. Bueno, remato 1 o 2 preguntas más y... Federico Nicolás. ahí tiene la manito levantada también. ¿Quién, perdón? Federico. Federico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy un poco un infiltrado acá, entiendo que todos son de Derecho o estudiantes de Derecho. Yo soy profesor de Ciencias Políticas del departamento de al lado, de Relaciones Internacionales. Mi pregunta va por, como usted mencionó, los incentivos perversos que genera el proteccionismo, y estoy de acuerdo. Ahora, en el área de seguridad internacional nos encontramos con un dilema que me gustaría ver si usted tiene alguna respuesta, una respuesta buena, que es si usted conoce mecanismos como para proteger determinadas industrias que llamemos estratégicas, minimizando o eliminando los incentivos perversos a no ser competitivos. Mira, los ejemplos que a mí me surgen son los de la época de décadas, ¿no? De todo lo que eran fabricaciones militares. Tuviste un montón de fábricas con ese argumento. El desarrollo de la industria petroquímica, del acero, etcétera, estaba basado en la defensa nacional, básicamente. Ese era el argumento histórico, ¿no es cierto? Más allá de que tenías la fábrica de aviones, o la de tanques, o fabricaciones militares, astilleros, etcétera, Argentina llegó a desarrollar un montón de industrias donde todas estaban justificadas por el tema de la defensa nacional. ¿Sí? Era la industria pesada, se llamaba industria pesada, la industria del acero, la petroquímica, la misma industria del aluminio en el sur, ¿sí? Con Arbar. Y en realidad nunca llegaron a ser grandes exportadores. ¿Sí? Entonces, la evidencia empírica muestra que es muy difícil que si yo a vos te doy las condiciones de no tener que competir, te esfuerces por ser mejor. Si vos me decías, ¿qué materia das? Yo en particular doy teoría de las relaciones internacionales e historia, pero mi área de especialidad en general es seguridad internacional. Bueno, suponete que sos el único profe de seguridad internacional y no tenés ningún otro. Y bueno, como no puede tener ningún otro, ¿para qué vas a laburar algo, pero no vas a laburar tanto, para preparar la clase? O sea, es inevitable que en términos... A ver, vas a coincidir conmigo si en política internacional todo lo que es seguridad nacional, ¿no es cierto? Estamos hablando, no seguridad interna, sino seguridad nacional. Hoy las guerras son capital intensivo. O sea, casi necesitas un avión para que te tire una bomba, mandás un dron y le metes el misil en el medio de la ceja. Eso depende, en realidad, depende del tipo de guerra, si es capital intensiva o no, pero eso es una discusión muy larga. Está bien, pero bueno, digamos, en una economía con Argentina coincidiríamos, sí, que tiene que ser bastante capital intensiva. Bueno, pero es un dilema permanente. Claro, pero digamos, no necesitas. Antes necesitabas un montón de soldados para ir a la guerra, ¿sí? Hoy necesitas más tecnología para ir a la guerra. Si yo te pongo 3 millones de soldados enfrente y vos me tiras 3 bombas atómicas, me liquidaste, no hubo más guerra, ¿sí? Y no tenían soldados de este lado. Aceptame que la tecnología de la guerra cambió muchísimo. Es muy capital intensiva. Entonces, para eso necesitas conocimiento, necesitas inteligencia. Yo creo, y no soy un experto en el tema, ¿no? Pero me parece que es un debate largo y te diría, mira, me parece que el concepto de guerra como antiguamente había, donde 2 grandes ejércitos se juntaban, o el desembarco de Normandía, donde
yo nunca me acuerdo si fueron 1.000.000, pero en realidad la primera oleada creo que fueron 200.000 tipos, ¿no? Si mal no recuerdo. 30.000 que le tiraron atrás a los de paracaidistas, que le tiraron atrás a los americanos. Los americanos le tiraron 30.000 paracaidistas atrás a los nazis para generarle presión y que los que iban a atacar a los que desembarcaban en Normandía tuviesen que ir para adentro a combatir. Era toda una estrategia donde cuando vos ves lo que hizo Eisenhower fue básicamente una guerra, pero básicamente basada en la logística. ¿Cómo hacía para manejar semejante masa de gente? Que era impresionante. Pues no solo tenías que llevar los soldados, tenías que llevarle la munición, el combustible, etc. ¿Sí? Ahora, ese tipo de guerra ya no existe más. Que se llama guerra de tercera generación. Yo ¿Cómo? diría, no existe, eso lo llamamos guerra de tercera generación o guerra de escala industrial. Yo diría, no existe por ahora, no estamos seguros de que no vuelva a existir, eso es un debate. Coincido, puede ser, eso es probable, eso sí. Porque Sí. las grandes potencias del mundo siguen invirtiendo en fuerzas, digamos, de este estilo, ¿no? No dejan de invertir en ellas. No, pero mi pregunta iba más por el tema de, o sea, por ahí no tanto lo que iba a la industria de defensa en sí, sino lo que nosotros, no sé si usted está familiarizado con, por ejemplo, Hans Morgenthau, los elementos del poder nacional. Hay ciertos elementos que un Estado los tiene o no los tiene, eso ayuda a que un Estado sea más poderoso o no. Uno de ellos es la base industrial, por ejemplo. Y entonces el dilema pasa por cómo tener una base industrial competitiva sin volverla ineficiente al mismo tiempo. Bueno, por lo que entiendo su respuesta, es un dilema que es medio insoluble. Dilema muy difícil, es más, te diría, hace años, o sea, por la década del 90, estaba leyendo una nota en The Economist, y entonces, viste que en The Economist no filman, en general no filman las notas, es The Economist quien habla, ¿no? Entonces el articulista estaba desarrollando la nota y dice, bueno, los países industriales, desarrollados industriales, y ahí dice, bueno, en realidad ya no corresponde hablar de países industriales, porque 2/3 del Producto Bruto de los países desarrollados viene del sector servicios, y 2/3 de los puestos de trabajo los genera el sector servicios, ¿sí? Vos mirás la participación de la industria dentro del Producto Bruto de Estados Unidos, y no es la misma que la década del 90. Fíjate, yo hace un tiempo atrás comparé el índice de Nasdaq, suponete, o alguno de esos índices de Estados Unidos, qué empresas había liderándolos en los primeros 10 lugares o 20 lugares en la década del 80 y ahora. En la década del 80 tenías compañías de acero, petroleras, compañías de avión, de auto, que eran las que lideraban, bancos. Hoy debe estar Zoom entre las primeras, te descuidas, ¿sí? Microsoft, ese tipo de industria, son las más grandes. Entonces, a ver, no tengo una respuesta definitiva para esto y me parece que sería un debate interesante como para desarrollar, te digo, ¿no? O sea, no quiero quedarme yo con la última palabra porque creo que no la tengo en este caso. ¿Sí? O sea, muy claramente no. Me agarrás, digamos, con el caballo medio ladeado. Pero te diría, es algo que vengo pensando y no me termina de convencer el argumento. ¿Sí? Es necesario que para ir a la guerra vos tengas que fabricar los zapatos y los fusiles o los podés comprar. Y bueno, el argumento ahí pasa, bueno, justamente que si uno depende de insumos extranjeros o de material extranjero, uno está sometido, no hace falta llegar al punto de la guerra, pero en caso de tener un conflicto que no llega a la guerra con otro estado, uno se puede ver bloqueado en su capacidad de operar porque no cuenta. Por ejemplo, vamos a un ejemplo muy básico. Muchos de los sistemas de armas que utilizan las Fuerzas Armadas Argentinas vienen de Europa, por ejemplo, equipos franceses o alemanes, y cuentan con componentes fabricados en el Reino Unido. Entonces, por ejemplo, los aviones que compramos, que nos regalaron los franceses por 2 mangos simbólicos para el G20, Sí. de Tender, tengo entendido que les faltan repuestos y no podemos conseguirlos porque son ingleses y no los producimos acá. Entonces, el argumento va por ese lado, o sea, no pensar en el punto donde uno ya está en guerra, porque ya es tarde para fabricar o para comprar, ya es tarde, sino tener una base de, digamos, de defensa que sea más autosuficiente. Pero bueno, sí, es un debate que da para muy largo, ¿no? Sí, yo te digo la verdad, ¿cómo está hoy las Fuerzas Armadas Argentinas, donde compraron esos
6 aviones creo que eran, no me acuerdo. Una cosa. Sí, los Que Super se Tender. pelearon entre la Fuerza Aérea y la Marina para ver quién lo tenía. Pues además no tenemos un portaaviones para llevar aviones, así que, o sea, no tenemos, Pero creo que submarino creo que no quedó ninguno. Hay ¿Cómo? dos que están en submarinos, portaaviones no necesitamos. Submarinos tenemos dos que están en estado de reparación, mantenimiento, pero Sí. este, Está no, bien, pero eso debe ser dos es una chinchorros. falla, esa es una falla de nuestra dirigencia de nivel político, digamos, que es el único país del mundo donde tanto la izquierda como la derecha están de acuerdo en no darle pelota a la defensa del país. No, yo creo que hay que darle bolilla. Yo creo que la destrucción de las Fuerzas Armadas fue deliberada. Ahora, los tenés que... Yo hice la Colima en el año 76. Así que fíjate. En enero de 1976. Viví ese periodo de... ¿sí? El tipo de militares que tenés ahora no tiene nada que ver con el tipo de militares que había. Yo he dado charlas en la Escuela de Guerra Naval, ¿cómo se llama? En distintas instituciones militares, y es otro tipo de gente preparada totalmente distinta. Ahora, los tipos tienen todo tipo de incentivo como para poder desarrollarse profesionalmente. Entonces, un tipo que entra a la Fuerza Aérea y no tiene horas de vuelo, ¿qué ganas tiene de seguir laburando? Un tipo que está en la Marina y no tiene chance de poder navegar, ¿qué ganas tiene de estar en la Marina? Ganan 2 mangos con 50, lo bardean y encima no pueden hacer lo que profesionalmente quieren hacer. Yo creo que Argentina debería recomponer sus Fuerzas Armadas. No creo que sea necesario tener unas Fuerzas Armadas con ejército, con colimba, con servicio militar. Tienen que ser profesionales, a mi juicio, pero se va para el debate. Y tenés que darle capital intensivo. ¿Sí? Yo creo que eso sí. Ahora, ¿cómo le das ese capital intensivo? Ese es el debate a desarrollar en otra charla. Volvemos, para redondear, volvemos a su cuestión de institucionalidad, porque en la ley está desde 1988, por lo menos, y todos los años cuando se vota el presupuesto, no me acuerdo cuál es el artículo, se deroga el artículo de financiación para el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Es como se prolonga la ley de emergencia económica, bueno, también es una situación que debía ser temporaria y que la venimos prolongando hace 3 décadas. Bueno, no quiero retener a la gente. Un No, gusto, pero Roberto. además, yo estoy muy agradecido, pues se extendió muchísimo, gracias Roberto, y además es un tema que a mí, o sea, ya hablo a título personal, me toca mucho a mí. Yo quería entrar a la Fuerza Aérea, he leído muchísimo sobre Fuerza Aérea, sé un montón de aviación por mi abuelo, y no entré básicamente por esa razón, la poca iniciativa que hay. No tenés hora de vuelo, tengo la libreta de horas de vuelo de mi abuelo y es increíble. Y hoy en día en Paraná si hay uno en la brigada aérea que vuela cada 50 años, es mucho. Pero bueno, ya hablamos de otro tema y mirá cómo llegamos acá y agradezco profundamente Roberto porque parece ya un momento de compartir el mate y hablando un poco de otros temas. Y ahí vemos cómo está conectado Bueno, todo. les agradezco que me hayan escuchado. Los aburrí un rato largo y pido disculpas si me extendí y les mando un fuerte saludo. No hay problema. Muchas gracias. Gracias, Chao, chicos. Hasta luego. Chao, Adiós. gente. Que la pasen bien, Hasta luego.